alrededor del Sol, que el Sol gira alrededor de una esquina de una galaxia, que esa galaxia se mueve sola en un racimo de galaxias, todas marchando a gran velocidad por la inimaginable inmensidad del universo. ¿Cómo se puede encajar la idea de reposo en este gran esquema de cosas? No se puede. Nada en el universo va hacia el reposo. Por el contrario, todo continuará moviéndose como esté, en línea recta y velocidad constante, hasta que algo se interfiera. Ese es el principio de inercia. Y es una teoría tan sencilla y tan profunda como cualquier otra idea sobre la que se haya reflexionado. Como es lógico, a veces parece que los objetos están en reposo, pero eso es solo porque tienen el mismo estado de movimiento que el propio espectador. Si un objeto está en reposo o en movimiento, depende completamente del punto de observación, de si el observador se está moviendo a la misma velocidad. No existe el reposo absoluto, no existe el movimiento absoluto. Incluso marchando por el espacio a increíble velocidad en relación con la Luna, con el Sol o con el centro de la galaxia, la tendencia natural de cualquier objeto es la de conservar el movimiento que tiene. En tiempos de Galileo, esta concepción era muy difícil de aceptar. Para un aristotélico, el movimiento de una carreta requiere y tiene una explicación lógica. Si no hubiese algo que tirase o empujase, no se movería. Por lo tanto, su estado natural era de reposo. Pero en cambio, para un observador moderno, un vehículo moviéndose no necesita explicación. Este objeto en movimiento conservará su movimiento hasta que los frenos o alguna otra cosa le lleve a estado de reposo. ¿Y qué pasa con un cuerpo que no se mueve paralelamente a la superficie de la Tierra? ¿Qué pasa con un proyectil que se dispara al aire o una pelota que se deja caer desde una torre? ¿No haría el giro de la Tierra que la pelota cayera detrás? Galileo dijo que no. Dijo que la pelota continuaría moviéndose horizontalmente con la Tierra, incluso cuando cae verticalmente hacia su superficie. Esta concepción era muy difícil de entender en tiempos del Renacimiento, así que Galileo ofreció a sus contemporáneos una comparación. Pidió a la gente que pintase una pelota cayendo desde el mástil de un barco en movimiento. Para un marinero en cubierta, el mástil está quieto y él no estaría sorprendido de ver a la pelota caer recta hacia abajo sobre la cubierta al pie del mástil. Pero alguien en la orilla vería al barco y el mástil en movimiento. Un observador aristotélico no tendría ninguna duda de lo que iba a ocurrir. La pelota caería hacia el centro de la Tierra mientras el barco seguiría navegando por debajo de ella. Ese marinero vería caer lanzada la pelota hacia la popa del barco en vez de ir al pie del mástil. Probablemente este experimento no se llevó a cabo nunca en vida de Galileo, pero sus resultados son precisamente lo que él había predicho. La pelota cae recta a lo largo del mástil. La pelota cae a lo largo del mástil porque ambos objetos, pelota y barco, comparten el mismo movimiento inicial. Si no compartieran el mismo movimiento inicial, entonces el resultado sería el que habrían esperado los aristotélicos. Al caer de un mástil en movimiento, la pelota cae en vertical mientras se mueve horizontalmente con el barco. Estos movimientos juntos siguen una trayectoria curva, una parábola. Galileo se dio cuenta de que esos principios originarían el movimiento de cualquier proyectil, seguirían una curva parabólica en la tierra o en el mar. Una pelota dejada caer
en cualquier parte de la Tierra, se comporta lo mismo. Aquí, compartiendo el movimiento horizontal del planeta, cae recta hacia abajo, llegando al suelo, al pie de la torre. En esos términos, Galileo vio y demostró algo nuevo bajo el sol. En 1616, Galileo fue citado a Roma, donde le advirtieron que no debía afirmar ni defender la idea de que la Tierra se movía alrededor de un sol estacionario. Al saber que la Iglesia se oponía oficialmente al sistema de Copérnico, Galileo esperó a que llegara un momento más oportuno para convencerles del error de sus métodos aristotélicos. En 1623 Galileo pensó que había llegado el momento. Su amigo y protector, el cardenal Maffeo Barberini, fue elegido papa con el nombre de Urbano VIII. Para reforzar su caso, Galileo escribió un libro. Se trataba de un diálogo entre dos personajes que debatían los sistemas de Aristóteles y Copérnico. Como autor, Galileo era un político inteligente. El personaje aristotélico argumentaba con gran maestría y fue declarado vencedor. Era un truco que tenía que ser la defensa de Galileo contra la enseñanza de las ideas de Copérnico. No obstante, muchos de sus lectores vieron que los argumentos de Copérnico eran mucho más sólidos. Y lo peor de todo quizá fuera que esas argumentaciones estaban escritas en italiano en vez de latín, de modo que los italianos corrientes podían comprenderlas fácilmente. Y en opinión de la Iglesia, Galileo cometió otros errores más en sus juicios. Por la boca del personaje que defendía a Aristóteles en su ficción, utilizó los mismos argumentos que había utilizado el Papa y llamó al personaje casualmente Semplicione, el simple. Y quizás lo peor de todo, el nuevo libro de Galileo retaba a la Iglesia en el preciso momento en que ésta era desafiada por todas partes. En 1634, Galileo fue procesado. Su fama y prestigio hicieron impensable llegar más allá de amenazarle con la tortura. Pero para Galileo, que entendía mucho de máquinas, aquello fue suficiente. Rechazó públicamente el sistema copernicano de movimiento planetario. Irónicamente, en el futuro, ningún científico serio negaría la evidencia de Galileo. El principio de inercia concebido por Galileo y perfeccionado por Descartes, llegó a ser la primera ley de la mecánica de Isaac Newton. En lo que concierne a la Iglesia, con el tiempo, el nombre de Galileo fue rehabilitado. Pero hubo de transcurrir largo tiempo. En fecha tan reciente como 1983, la controversia de Galileo estaba todavía sin resolver. En ese año, 1983, el Papa Juan Pablo II pidió que la discusión entre Galileo y la Iglesia terminase de una vez. Dijo: volvamos ahora nuestra mente hacia una época en la que se había desarrollado una grave incomprensión entre la ciencia y la fe. El resultado de malentendidos y errores, solamente con un humilde y paciente nuevo examen, se han podido ir disipando de forma gradual. La misma Iglesia aprende de la experiencia y con reflexión, y ahora comprende mejor el significado que se debe dar a la libertad de investigación. Pero en aquel tiempo, ni siquiera para un famoso científico con un imperdonable ego, la humillación pública fue considerada castigo suficiente. Encontrado culpable, a pesar de su famosa retractación, Galileo pasó los 8 años restantes de su vida, bajo arresto domiciliario, en una finca cerca de Florencia. Y como cuenta la leyenda,
Cuando Galileo entraba en su casa arrestado, aún dijo: Eppure si muove, y sin embargo se mueve. Galileo se hizo realmente famoso por sus grandes descubrimientos con ayuda del telescopio. Antes de eso, solo le conocían algunos especialistas, pero después su fama se extendió por toda Europa. Como hijo fiel de la Iglesia, comprendió el error que ésta cometía al volverle la espalda a Copérnico, pero la Iglesia, entonces presionada por la Reforma, se vio obligada a endurecer su postura con respecto a la interpretación literal de la Sagrada Escritura. Galileo fue ingenioso y arrogante, y pensó que él podría hacer cambiar la opinión de la Iglesia con la sola lógica de los argumentos científicos, cosa que podía haberse logrado antes, cuando la Iglesia era intelectualmente más flexible, pero en el siglo XVII no había esperanza. Galileo hizo incluso algo peor. En vez de escribir en latín que solo unos cuantos eruditos hubieran podido entender, escribió en italiano, que entendía todo el mundo. Un desafío que la Iglesia no podía ignorar. Y así, en 1634 fue procesado. A pesar de abjurar públicamente de sus ideas copernicanas, le hicieron pasar los últimos 8 años de su vida arrestado en su finca, en Arcetri, muy cerca de Florencia. Cuando murió, su cuerpo fue enterrado en una catedral. Y todavía allí, en la iglesia de Santa Cruz de Florencia, está enterrado la mayor parte de su cuerpo. Me gusta pensar que Galileo fue un provocador hasta el fin. Uno de sus dedos fue exhibido en el Museo de Historia de la Ciencia. Hasta el próximo día. En la ley de inercia se oculta el hecho de que todo movimiento es relativo. Si un cuerpo está en movimiento o en reposo, depende estrictamente del punto de observación del observador.